Muy impuntual, chicos, por favor. Bueno, Sí, sí, sí. Arranquemos nomás y yo me quedo acá un rato esperando gente, así bien, que no hay ahora problema. comenzamos. Ahí está Meli. Sí, lo que pasa es que viste que tengo que entrar, salir, aceptar. Bueno, le comentaba a Sandra de que las clases terminan el 2 de septiembre. Tenemos hoy la última clase del módulo 3. El jueves comienza hasta el día sábado a las 22 horas un evaluativo que va a estar en la plataforma, evaluativo del módulo 3. Les debo cargar la presentación de hoy, así que con las presentaciones y los videos, más el manual, debería estar ok para el evaluativo del módulo 3. La semana que viene comienza el módulo 4, martes, jueves, y el martes voy a ver cómo estoy con el módulo 4 para llegar a un parcialito, ahí un evaluativo. Y ya el día 2 de septiembre terminamos. Y se pasan las condiciones. En el caso de que haya alguno de ustedes que tenga que recuperar, lo que vamos a hacer es un integral. Fácil. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, a ver. Representando la pantalla para todos. Bien, hoy tenemos la tercera parte del módulo 3. Vamos a ver un poquito de documentos comerciales. Ya vimos un tipo de clasificación de documentos comerciales. Ahora les voy a recordar. Vamos a ver la segunda parte, que son los documentos comerciales negociables. Los más reconocidos y de mayor uso son los cheques y el pagaré. Vamos a ver lo que son los tipos de cheques. Cheques, cheque electrónico, que es ahora el cheque que está en auge, les vamos a decir por qué. Luego van a ver un poco un pagaré, qué características tiene un pagaré, los costos que pagamos como comercio en el momento que nosotros vamos a cobrar con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, cuáles son los costos que tenemos, que son 4 costos, y cómo se calcula. Con algunos ejemplitos. Bueno, lo primero que los documentos comerciales, un tipo de clasificación, es aquella que los clasifica en documentos comerciales no negociables y documentos comerciales negociables. Los documentos comerciales no negociables son aquellos que estuvimos viendo en las últimas clases. ¿Por qué son no negociables? Porque solamente nos sirven para respaldo de cualquier transacción comercial que tengamos. Habíamos visto facturas, los diferentes tipos de facturas, recibos, nota de débito, nota de crédito, también un documento comercial no negociable de presupuesto y la orden de compra, orden de pago. Como ven, estos no negociables no es que están en mi poder y yo puedo salir a realizar algún tipo de negociación con este documento, sino que solo para respaldo de las actividades comerciales que yo voy desarrollando en mi comercio. El otro tipo, que viene a ser el negociable justamente, son aquellos que yo puedo utilizarlos y convertirlos en efectivo. ¿Por qué? Porque es una promesa de pago. Una promesa de pago que yo le doy a alguien o una promesa de pago que yo recibo. O sea, una promesa de pago, una promesa de cobro, cambio de dato. Lo más común es que tenemos van a ser el cheque y el pagaré. Primero, súper común, un cheque. El cheque, que puede ser un cheque físico y un cheque electrónico, la característica que tiene es que es una orden de pago que está librada contra un banco. ¿Por qué contra un banco? Yo, la persona que emito, que soy el librador, quien emito el cheque, le doy, por ejemplo, un cheque a Ramona,
Y Ramona tiene la posibilidad de ir a cobrar ese cheque contra el banco al que yo emití. ¿Qué condiciones debo tener? En primer lugar, que debo tener una cuenta en ese banco y que esa cuenta bancaria tiene que tener fondos. ¿Sí? Entonces yo emito un cheque, se lo entrego a Ramona, ya vamos a ver lo que es un cheque común, un cheque diferido, ella en la fecha indicada cobrará, tendrá que ir al banco y vamos a ver las diferentes maneras de cobrar que tiene. Pero el tema es que yo sí o sí, para poder tener esta chequera, debo tener una cuenta corriente en este banco del cual emito los cheques. Por supuesto que cuando, por ejemplo, son empresas, los negocios, ustedes tienen que ir a registrar su firma al banco para poder usar no solamente la chequera que tienen, que es poder de la empresa, sino que además tiene que estar habilitada su firma en el banco para poder librar cheques. Los dos cheques que tenemos son el cheque común, que es aquel cheque que es al día. ¿Sí? Emito el cheque, el momento que yo lo emití, la persona que lo tiene el cheque, depende de la característica, podrá ir a cobrarlo hasta un plazo de 30 días. Y por otro lado, tengo aquellos cheques que se denominan diferidos, que son emitidos en una fecha posterior, o sea, desde el momento que está indicado en el cheque que puede ir a cobrar. Por ejemplo, hoy 17 de agosto. El cheque común yo lo libro el día de hoy, le entrego un cheque a Bruno, Bruno está en condiciones de ir hoy a cobrar ese dinero. Un cheque diferido, yo le entrego a Bruno que a partir del 20 de agosto él puede ir a retirar los fondos de la cuenta corriente. En ambos cheques, siempre que nosotros emitimos, es importante tener fondos, ¿sí? Por lo tanto, lo que suelen llevar las empresas o los comercios que emiten cheques es siempre tener algún recordatorio interno, algún listadito, un Excel o un listado de papel, como deseen, de a quién se ha entregado el cheque y cuándo debería cobrarse. Porque en el caso de no tener fondos, se cobran multas. Al menos que estemos en condiciones de girar en descubierto. ¿Cuándo giramos en descubierto? Cuando nosotros no tenemos el dinero necesario para cubrir ese cheque. No me cuenta que yo le doy a Bruno un cheque por 3.000 pesos y en mi cuenta corriente tengo 1.500 pesos. Si él se presenta el 20 de agosto, ¿qué sucede? No podría cobrar los 3.000 pesos. Al menos que a mí el banco me habilite a poder girar en descubierto por 1.500 pesos más. Por lo tanto, además de los 1.500 que yo ya tengo en mi cuenta bancaria, va a haber 1.500 pesos que el banco me va a prestar y que luego me va a cobrar. Por supuesto, con bastantes intereses, ¿no? ¿Me van siguiendo en cheques? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿quiénes son las personas que intervienen cuando utilizamos cheques? El librador o firmante, el primero, quien libra el cheque, o sea, quien emite el cheque, quien ordena el pago. Que, como les digo, es el titular de la cuenta corriente, o sea, yo, Laura, doy un cheque como titular de mi cuenta, emito un cheque, o bien soy un apoderado o una persona habilitada en un negocio para poder emitir ese cheque. En segundo lugar, el banco. Es sobre quién se ha girado el cheque, o sea, el cheque que yo libré, que yo emití, lo tiene que pagar Banco Santander Río, por ejemplo. Beneficiario. Es la persona que va a recibir el cheque y que puede cobrarlo. El portador o el tenedor se le denomina aquel que tiene el cheque. ¿Sí? Porque o fue el beneficiario, puede ser que sea la misma persona, que yo se lo haya emitido a nombre de Bruno, y que el beneficiario sea Bruno Casas, o bien puede ser que yo le haya emitido a Bruno el cheque y que él haya endosado, ya vamos a ver lo que es un endoso, para que Ramonita vaya y cobre ese cheque. Y por último, o sea, bueno, en ese caso es Ramonita la que tiene el cheque, ¿no? Y por último, un endosante, que va a ser aquel que transfiere el cheque. El endoso consiste en una firma, ya vamos a ver qué más debe tener al dorso
de el cheque. Pero no todos los cheques pueden endosar. Además, tienen límites los diferentes tipos de cheques. Bueno, la forma de emitir los cheques que tenemos puede ser al portador o a favor de una persona. Al portador es cuando yo no pongo en el cuerpo del cheque a quién va dirigir. O sea, no pongo Bruno Casas, no pongo una persona, sino que directamente lo dejo en blanco. Por lo tanto, el cheque, el banco a quién va a abonar ese cheque, esos 3.000 pesos, lo va a abonar a la persona que tiene el cheque. Por supuesto, siempre que el cheque tiene que cumplir con algunas condiciones. No tiene que ser un cheque que esté vencido, no tiene que ser un cheque borroso, tiene que ser completo de acuerdo a las indicaciones que se solicita, el monto en número y en letra, tiene que ser claro el lugar y la fecha de donde se emite el cheque. Entonces, al portador es el que porta el cheque, el que tiene el cheque, se presenta y lo cobra el cheque. ¿Por qué? Porque el cheque no indicaba quién lo iba a cobrar, sino que está en blanco. Y la otra forma de emisión que tenemos es en el caso que sí indique el nombre. ¿Sí? En este caso puede ser cláusula no a la orden o cláusula no a la orden. Justo que ahí, acá dice cláusula no a la orden. Bueno, no lo puse bien. ¿Qué significan ambas? Esta característica, este tipo de emisión de cheque, como les decía, va a decir quién debería cobrar el cheque, ¿sí? Hagamos el caso que fuese Brunito, ¿no? Bruno Casas. Entonces voy a poner, en el caso de a la orden, o en el caso de que no diga nada, por ejemplo, dice Bruno Casas y dice cheque a la orden, o dice Bruno Casas y no indica nada más, el que puede cobrar el cheque va a ser, ya sea por ventanilla o depositando la cuenta corriente, va a ser Bruno. O bien, Bruno puede endosarlo a otra persona y puede ir Ramonita a cobrar ese cheque. Entonces, cheque con cláusula a la orden o que no indique nada, significa que yo puedo endosar el cheque. Ahora, cuando el cheque indica, por ejemplo, Bruno Casas, y dice cláusula no a la orden, la única persona que puede cobrar ese cheque o que puede depositar ese cheque va a ser Bruno. ¿Qué significa? Que Bruno no puede transferirle a otra persona este cheque. Entonces, tenemos cheque, cheque común, que se paga del momento, desde el día que se emite o en un plazo de 30 días. Tenemos cheque de pago diferido, que es del momento en que yo indico que se va a cobrar. Y dentro de las formas que yo emito el cheque, puede ser al portador, es decir, no coloco ningún nombre y la persona que tiene el cheque lo va a cobrar. Y la otra forma, y que es un poquitito ahí más complicada de recordar, es cuando yo sí indico quién va a ser la persona que lo va a cobrar, pero que puede tener dos cláusulas. Ustedes recuerden siempre la cláusula no a la orden, que es un poco más fácil y después ya van a recordar a la orden. La cláusula no a la orden es que la única persona que puede cobrar es la persona que figura en el cheque. Bruno Casas va al banco y lo cobra. Y la cláusula a la orden es cuando yo puedo endosar el cheque y lo puedo transferir la propiedad a otra persona. O sea que Bruno, por ejemplo, le transfiere a Ramona el cheque. Y va a Ramona y lo cobra. Lo cobra por ventanilla o bien lo deposita, ¿no? Bien, otra característica que puede tener cheque son dos líneas cruzadas. Se denomina cheque cruzado. Son dos líneas paralelas que puede llevar dentro del cheque. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ir con este cheque y cobrarlo en ventanilla. Sí o sí lo tengo que depositar. A ver, pero es un cheque a nombre de Bruno Casas, está dentro del periodo indicado, menos de 30 días, va Bruno el 20 de agosto, se presenta con el cheque en ventanilla y le digo, bueno, yo quiero cobrar mis 3.000 pesos, no puede cobrarlo.
¿Por qué? Por la característica que tiene el cheque. Solamente se puede depositar. ¿Alguna vez han depositado algunos cheques en cajero automático? En Sí, mi profe. caso, en mi caso no. ¿No? Bueno, Yo sí, profe, ahora en pandemia tuve que aprender a depositar porque el banco no te lo quería pagar. y tenía que ir a depositarlo. ¿Lo hizo por cajero automático? ¿Lo hizo Claro, por claro, cajero? sí, ellos mismos te explicaban cómo lo hacías y sí, sí, Bien, ¿era Banco Nación? ¿Cuál era? sí, de Banco Nación. Bien, generalmente los cajeros automáticos le cuentan a todos lo que tiene es un lugar, cuando vayan de nuevo a un cajero, fíjense, si van a cobrar a algún cajero que puedan depositar cheques, es un lugarcito, por ejemplo, el Banco Francés lo tiene a la derecha arriba, el Banco Santander Río no lo tiene abajo, es un lugar que te toma el cheque, succiona a la máquina el cheque, hace como un scan del cheque y luego entrega. Te entrega el ticket, pones, por ejemplo, supuesto la cuenta corriente, la caja de ahorro a la que uno va a depositar ese cheque, el monto, la sucursal también algunos te solicitan, pones OK y lo que te tira como comprobante el cajero automático es como una mini fotito del cheque que ustedes han depositado. Pero en este caso siempre tienen la característica los cheques de que tienen que estar endosados cuando son cheques cruzados, ¿sí? Aunque sean para la cuenta de uno mismo, Laura quiere depositar por su propia cuenta, Laura al dorso tiene que escribir los datos de la cuenta y la firma. Porque si no, luego te rechaza el cheque y en ese caso lo que tenemos que hacer es ir por ventanilla al banco y indicar en qué momento nosotros depositamos el cheque, qué sucedió, nos van a dar nuevamente el cheque y bueno, en el caso que esté vencido deberemos tramitarlo con la persona que nos dio el cheque, en el caso que no tenía fondos, bueno, es todo un movimiento interno bancario que se da. Así que siempre que uno deposita un cheque que va a cobrar, tiene que tener esas precauciones. ¿Sí? Acá. Miren, esto que ven acá es un cheque. Acá, donde dice entidad emisora, lo que lleva es el logo y los datos del banco que lo emite. Entonces, por ejemplo, en el caso del Banco Nación, dice el logo de Nación y en el caso del Santander Río, por ejemplo, naranjado y demás. El número del cheque, que lo tenemos aquí, este número, como verán, es el mismo, es la numeración del cheque. Aquí colocamos el monto en números que debe llevar el cheque, donde se emite, como les decía, en el caso de que este es un cheque común, en el caso que yo coloque, por ejemplo, Bruno Casas y que cruce con dos líneas el cheque, Bruno tendrá que ir a cobrar el cheque. En el caso que yo no ponga quién se paga directamente, la persona que tenga el cheque irá a cobrar. Y acá voy a indicar en letra el mismo monto que puse acá. Acá lo puse en número, acá lo pongo en letras. Y lleva la firma de la persona. El nombre, domicilio, el número de cuenta del titular, o sea, yo, que soy la persona que emito el cheque, el número de quit o quid del titular de la cuenta, ¿sí? Y lleva mi firma de librador. Como le digo, la firma de la persona que está habilitada. Por ejemplo, yo puedo sacar un cheque a nombre de, bueno, hago cuenta que Coca-Cola se hace la razón social a nombre de Coca-Cola S.A. Y, y yo firmo en representación de Coca-Cola. Ahora, este cheque, ven que me dice directamente la fecha y en ningún lugar me indica desde cuándo se puede cobrar. Esto porque es un cheque común, el que le estoy mostrando acá. El cheque diferido sí va a decir que se pague a tal persona, pero
me va a decir a partir de qué fecha. Páguese a partir de tanto desde la fecha o a partir de la fecha tal, o sea que de esa fecha la persona que lo posee puede ir a cobrar. Bueno, les decía que yo para poder transferir la propiedad de un cheque, lo que tenía que hacer es un endoso. O sea, yo tengo mi cheque físico, a la vuelta de este cheque, lo que yo voy a hacer es emitirle la propiedad a otra persona. ¿Qué deben colocar en el dorso? Deben poner, ¿para quién va a ser la propiedad del cheque? La firma, nombre, teléfono, la dirección y la firma también, de quién lo va a retirar. Para que característica de que si yo tengo un cheque común, solo puedo endosar una vez. Y si yo tengo un cheque diferido, lo puedo endosar 2 veces. Ahora van a ver la gran diferencia que tiene con un e-cheque, un cheque electrónico, que, bueno, digamos, tiene tantas veces se puede endosar que se puede considerar que no tiene límite. Al principio tiene un límite de 100 endosos, lo que es un cheque electrónico, dependiendo el banco que lo emite. O sea, si yo hoy agarro, tengo un cheque y se lo entrego a Ramonita sin endosarlo, ¿Ramonita puede ir a cobrar ese cheque? ¿Puede cobrarlo o no? ¿Le parece que puede Ramonita ir a cobrar un cheque si no lo endosa? Yo digo que no, porque no está a quien le deja a usted. Entonces creo que yo no puedo ir a cobrar. Muy bien, señora, porque usted no tiene la propiedad del cheque. Lo puede tener físicamente al cheque, pero no tiene la propiedad para ir a cobrar. Así que tal cual, señora, no puede ir a cobrar el cheque. Muy bien, Ramonita, está muy atento. Sigamos. Esto es el tipo de cheque clásico, ¿sí? Por lo tanto, es aquel cheque físico que se tenía y que nosotros presentamos. Pero bueno, ¿qué características tienen los cheques físicos? Es muy fácil cometer errores en un cheque. Ustedes piensen que llenan el cheque y que pueden cometer algún error de fecha, que pueden tener alguna observación en la firma. Justo tienen el cheque y se le cayó un poquito de agua o transpiraron la mano y bueno, ya quedó algo ilegible. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los cheques, porque si no, ¿qué pasa? El banco no nos va a pagar y no va a rebotar el cheque. Tendremos que ir con el físico a aquella persona que ha emitido el cheque y solicitarle que nos dé un nuevo cheque o alguna copia. Estaba muy sujeto también a muchas falsificaciones en los cheques físicos, pero y la tecnología, como en todo lo que estuvimos viendo a lo largo de todo el cursado, y salieron los cheques electrónicos. Características para emitir un cheque electrónico. Cualquier persona física o jurídica que tenga una cuenta corriente. Yo tengo una cuenta corriente, puedo emitir un cheque electrónico. Pero para ello, primero, hagamos de cuenta que Ramona tiene Banco Nación. Tiene cuenta corriente, listo. Debe solicitar poder emitir cheque electrónico. Entonces tendrá que ir al sucursal y solicitar que le den el OK para emitir cheque electrónico. Luego tiene que solicitar una chequera electrónica a través de Home Banking. Todo esto lo van haciendo por Home Banking, ¿no? Solicita la chequera electrónica. Esto nos habilita, estamos ya en condiciones de poder emitir un cheque electrónico. ¿Qué vamos a necesitar?
los mismos datos que necesitamos, bueno, muy similares que necesitamos en un cheque físico. Fecha de pago, cuánto va a ser el monto, el quit de aquella persona que va a ir a cobrar el cheque. Esos son generalmente los datos que me solicita el banco. Yo puedo anular un cheque siempre que la persona que... Puedo anular un cheque siempre que aquella persona a la cual yo le haya dado el cheque o le haya librado el cheque para que lo pueda cobrar en realidad, el cheque electrónico, no haya recibido el acuse de que puede cobrar el cheque. ¿Qué pasa? Yo emito un cheque electrónico y se lo envían a Alexia. En el momento que Alexia da el ok de recibir, de la recepción de ese cheque electrónico, aunque no estamos hablando de cobro, ¿no? Hagan de cuenta, imaginen ustedes una notificación que llega como en el cel. El momento que le llega a Alexia de que tiene para cobrar un cheque, que ella da el ok, bueno, yo ya no lo puedo anular ese cheque. Debo solicitarle a ella la devolución en sí de ese cheque. Esa característica tiene. Se puede depositar en una caja de ahorro, una cuenta corriente también. Y como les decía, a ver, el mayor beneficio que tiene es que no, bueno, seguramente no voy a tener tantos errores como puedo tener en un formato físico, porque en el momento que ustedes van cargando los datos en el home banking, o sea, hay una pestañita o hay un botón que dice cheque electrónico, emitir cheque electrónico, lo siguiente que le dice es, ustedes quieren emitir un cheque común o un cheque diferido. Vamos por la opción de cheque diferido, que es el que estamos viendo en toda la clase. Bueno, ¿a quién le voy a emitir el cheque? Le voy a emitir al señor Bruno Casas, tanto, pagadero desde el 20 de agosto por un monto de 3.000 pesos. Y luego, una vez que dé el ok, lo que me va a solicitar a mí es la clave y token, que es una clave numérica o alfanumérica, dependiendo del banco, que le da a usted el ok para poder realizar algunas transacciones bancarias. Para ello tiene que estar habilitado. Como verán, una vez que yo ya hice todos esos pasos, lo que puede pasar antes es que a mí me invalide el sistema y que diga, no, espere, usted está poniendo en lugar de 20 de agosto, 20 de julio y está en el 17 de agosto, no puede emitir hacia atrás, cheque electrónico. Y si yo estoy armando un cheque físico, puedo cometer ese error. Como les dije, se me puede caer una gota de café o de agua, o puedo perderlo tranquilamente el cheque. Me lo pueden adulterar al cheque. ¿Sí? Alguien puede emitir cheque o puede tener una chequera que yo haya perdido. Por ejemplo, hágame cuenta que tengo una cartera, una mochila, y que en la mochila estaban los cheques del comercio para el que yo trabajo. Si yo no voy a declarar de que se me han perdido esos cheques, no voy a dar el anuncio a mi banco, otra persona puede falsificar mi firma y puede librar los cheques. ¿Qué pasa? Hagamos cuenta que yo nunca me di cuenta de eso. Entonces, ya el día 20 de agosto va a haber 3.000 pesos menos debitado de mi cuenta corriente, que era el cheque que alguien libró. Por lo tanto, el cheque electrónico tiene mucha más seguridad y hay mucha más probabilidad de que no cometamos tantos errores. Otro documento que también es un documento negociable es el pagaré. A ver, algo que les quería contar de los cheques antes de avanzar. También lo que puede pasar en el caso de los endosos es que yo utilice un cheque para darle a algún proveedor mío, para darle a alguna persona a la cual yo tengo cuentas y decirle, bueno, mira, recibí este cheque de Bruno, que yo tengo, perdón, recibí este cheque de Bruno que tengo para cobrar el 20 de agosto. Como yo hoy no tengo plata y quiero que me deje la mercadería, toma, yo te endoso el cheque, anda el 20 de agosto y cobra el cheque. O sea, eso es súper habitual dentro de los comercios. Cuando uno no tiene efectivo, cuando uno no tiene liquidez, no tiene la caja y no emite cheque propio, pero sí recibe cheque de terceros, por ejemplo, de algún cliente, lo que puede hacer es a ese cheque moverlo. Entonces, con ese cheque yo utilizo para
para pagar algo. Bueno, la segunda forma que tenemos de los negociables son los pagarés. ¿Qué es un pagaré? También es un documento donde el cual una persona física o jurídica se compromete a realizar un pago de algo. Ya no contra un banco, ya no contra una cuenta corriente, contra una caja de ahorros, ya no directamente. Yo debo tener una cuenta, yo tengo que estar bancarizada, no es necesario, sino que yo me comprometo que voy a realizar un pago. También tiene la característica de que puede ser al portador, es decir, lo emito sin poner el nombre, Ramonita tiene ese pagar y lo cobra, o también se puede endosar. Yo indico a quién va a estar destinado, quién va a ser la persona que pueda cobrar el pagaré. Características que debe tener. Bueno, características, vamos a verla acá, que les puse, que es muy similar. Primero el nombre del beneficiario, ¿a quién va a estar? En este caso, estamos ante un pagaré. Esta leyenda que está acá, en el día, hagamos cuenta que lo completamos, 17 de agosto, esta leyenda es súper importante. La promesa pura y simple que yo voy a pagar, pagaré sin protesto, indica ahí el artículo, al señor Bruno Casas, la cantidad de tanto, pesos, 3.000, por ejemplo. ¿Dónde se va a pagar el domicilio de pago? ¿Quién lo emite? ¿Quién libre el pagaré? Y el plazo de entrega, el plazo de pago. O sea que dentro de todo el cheque también tiene algunas, tiene formalidades por supuesto y tiene algunas características comunes al cheque. La fecha de emisión, a partir de qué momento lo puede cobrar la persona, a quién lo va a cobrar, quién va a ser la persona que lo puede cobrar, de qué forma lo va a cobrar, cuál va a ser el lugar de pago, no solamente la fecha, sino que también el lugar, y las características de aquella persona que emite o que libra el pagaré. Con la diferencia de que acá no estamos hablando de promesas o estamos hablando de derechos bancarizados, no vas a encontrar un banco, sino que directamente no es necesario tener. O sea que la persona que lo emite lo pagará de acuerdo a la forma que dice ahí, lo va a pagar en efectivo, lo va a pagar con un auto, lo va a pagar con un lavarropa, lo va a pagar con mercadería, bueno. Eso ya estará definido dentro del cuerpo del pagaré. Bueno, entonces, dentro de los documentos negociables, entonces vamos a tener cheque y pago, con las características de cada uno. Esto es algo que me súper interesa que sepan que existe, es el uso de las tarjetas y los costos que tiene el comercio para utilizar las tarjetas. Ya vimos antes lo que era una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una tarjeta prepaga, bueno, todas esas cosas ya lo vimos. Ahora bien, yo les dije al pasar solamente que el comercio tiene un costo por todo esto. Y les dije desde la vereda del frente, ustedes si son consumidores y van a comprar algo con tarjeta de crédito, la ley lo que obliga es que tarjeta de crédito en un pago, tarjeta de débito y efectivo deben tener el mismo precio. Ahora bien, nos situemos desde la parte del comercio. ¿Quieren hacerme alguna consulta sobre cheque, contrato o pagaré? ¿No? A ver. No, profe. Bueno. Vamos a la segunda parte de la clase entonces.
les decía que yo como comercio tengo un costo en tener que, recibir, utilizar y cobrar tanto con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito y tarjeta prepaga. Ya tenemos en claro cuáles son tarjetas de débito, tarjeta de crédito y tarjetas prepagas, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes son fanáticos de la Walla, a la mayoría les gusta. Lo primero ustedes, quiero que imaginen que están en un comercio, el que fuese. Les pongamos el que quieran ustedes, ¿no? Y tengo que pensar de qué manera yo voy a realizar las cobranzas en mi comercio. Sé que no todo el mundo tiene efectivo. Y sé que una gran ventaja de cobrar con tarjeta de crédito es que mucha gente va a ir a comprar mi negocio. Vamos, somos el día 15 del mes y ya está complicadísimo tener efectivo y tener una cuenta bancaria que tenga fondos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Así, bueno, voy a tener que, de alguna forma, tengo que vender, voy a habilitar lo que son las tarjetas de crédito. Y de igual manera, la tarjeta de débito y las prepagas también tienen estos tipos de costos. Lo primero es un arancel. Todo tipo de transacción tiene este costo. O sea, por ejemplo, viene Bruno a comprar en mi negocio. Me paga con cualquier tres tipos de tarjeta. Hagamos de cuenta que viene con la tarjeta nativa. Bueno, o con la Visa, con la naranja. ¿Qué sucede? Yo como comerciante le voy a vender a él una coca a 200 pesos. Le voy a hablar así y después vamos a ver el ejemplo que está acá en pantalla. Una coca a 200 pesos. ¿Qué pasa? Yo, como comerciante, no voy a cobrar 200 pesos, no voy a recibir en mi cuenta corriente 200 pesos. ¿Sí? O, por ejemplo, mi Mercado Pago. La otra vez yo les mostré Mercado Pago que me cobraba también un costo. No es que lo hace gratuitamente por tener publicidad, decir, bueno, sí, tal empresa recibe Visa. No, no, no. Por cada transacción comercial que ustedes hacen, la tarjeta de crédito a ustedes les resta un monto. Ya no van a recibir 200 pesos, sino que van a recibir menos de 200. Primero, a grandes rasgos les digo, se cobra sí o sí un arancel, que es un porcentaje sobre el tipo sobre el monto de la transacción realizada. También se puede cobrar otro tipo de costos, que son costos por promoción, costos por impuestos y costos por la cantidad de cuotas. O sea que hay muchas cosas como comerciantes, el comerciante lo debe tener en cuenta porque es importante, de nuevo, y lo repito en este curso, conocer el costo de algo, conocer el costo de mi insumo, el costo de mi producto, y saber cuál es el precio de venta que yo estoy teniendo. Porque yo digo, bueno, sí, vendí un montón, pero vendí todo con tarjeta de crédito. Y no es que yo espero, por ejemplo, 3 meses para cobrar ese monto. No, sino que ando en 48 horas, o depende del plano, en 10 días o 18 días. La tarjeta de crédito me va a habilitar en mi cuenta corriente el monto de mi venta menos los gastos que ellos incluyen. ¿Sí? Entonces, dentro de uno de esos gastos tengo lo que se denomina arancel. Siempre se aplica. Sea en un pago, sea tarjeta de débito, sean 3 cuotas, 12 cuotas, 18 cuotas, la cantidad que a ustedes les parezca, me cobran un arancel. ¿Sí? El ejemplo que les puse acá es, si un cliente ingresa al comercio y paga con la tarjeta de crédito 100 pesos, el monto que descontarán por este arancel va a ser 2,15. Entonces, en la cuenta corriente de esta empresa que vendió los 100 pesos, ya no recibirá los 100 pesos, sino que recibirá 97,85. ¿De qué depende el porcentaje que le estoy diciendo? En este caso, el ejemplo, 2,15%, va a depender de la tarjeta. ¿Pero qué sucede? Hay acuerdos entre la Cámara de Comercio y la Secretaría de Comercio
donde se define cuál va a ser el monto máximo. No es que cada tarjeta va a tener librado y va a decir, bueno, sí, yo cobro un arancel de tanto por usar mi tarjeta, o este arancel de 5%, 10%, 15%, no. Hay un techo que se define de cuál va a ser el porcentaje que me tiene que descontar a mí, nativa, tarjeta naranja, por vender mi mercadería con esa tarjeta. Porque ¿cómo es la transacción? Viene Ramonita, me compra estos 100 pesos con la tarjeta de crédito. Yo la vendo con naranja, por ejemplo. El comercio lo que hace es un convenio con tarjeta naranja, uno indica cuál es la cuenta corriente, y luego naranja, pasada una determinada fecha, me va a hacer el depósito de esos 100 pesos menos el arancel. Pero como les digo, esto también depende, ¿no?, de otros costos que ya lo vamos a ver que están encubiertos. Por lo tanto, no es que yo vendo a un monto con tarjeta y voy a recibir a ese monto del que yo vendí. Ojo, esto es algo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, el arancel no es el único costo que tengo. Como les dije, el arancel es un porcentaje que tiene cada tarjeta de crédito. Dependiendo de la tarjeta que tiene el porcentaje, va a ser lo que yo vendo menos ese porcentaje. También existen nuestros costos, que me va a cobrar esta empresa emisora de la tarjeta. Si yo vendo cuotas, si yo vendo a través de promociones, y también va a cobrar impuestos, como por ejemplo el impuesto al IVA. Ahí les puse cuáles son los 3 casos y les voy a dar ejemplo de los 3 casos. ¿Me van siguiendo hasta ahí de estos costos que me cobran aquellas casas que emiten tarjetas? ¿O ya se perdieron? ¿Están ubicados en qué lugar del mostrador están? Sí, profe, sí. ¿Sí? Ramonita es la única que habla en la clase, ¿no? Así que Ramonita va a ser la alumna 10. Acá estamos. También le entiendo, profe, tranquilo. Bueno, Sí, profe, sí se entiende. bueno. No le digo Pilar porque Pilar no es su nombre, ¿verdad? Usted siempre usa otro medio. Sí, no, Camila. Por ahí se me Bueno, corta, profe, porque estoy yendo a retirar a mi hija, pero escucho. bueno, Cami, ya estamos en la última parte de los costos. Bien, profe, bien. Bien, bueno, me importa que estén atentos. Bueno, sigamos. Otro costo que voy a tener es por las cuotas. ¿Por qué por las cuotas? Por la cantidad de cuotas. Como les digo, no es que Brunito me viene a comprar en 12 cuotas y yo voy a recibir el mes de septiembre primera cuota, el mes de octubre segunda cuota y así. No, ¿qué pasa? La empresa emisora de la tarjeta me va a descontar y me va a pagar todas esas cuotas en un momento determinado, por ejemplo, 48 horas, una semana, 10 días también, era otra opción que tienen, pero por supuesto que ese financiamiento, o sea, en lugar de esperar todos esos meses, trae toda esa cuota y me la paga en el mes de agosto, en lugar de esperar 6 meses, que me pague Brunito, si él hizo en 6 cuotas, me trae todo ese monto, esos 100 pesos, y le descuento un porcentaje y me lo paga dentro de 10 días. ¿Cómo es la relación? Como ustedes imaginarán, a mayor cantidad de cuotas va a ser mayor el financiamiento. ¿Por qué? Porque lo que hace la tarjeta es traerme, por ejemplo, cuotas que yo tendría que cobrar en diciembre y la cobro en agosto. Cuota que debería pagar en noviembre, cobrar en noviembre y la estoy cobrando en agosto. Entonces va a estar relacionado a la cantidad de cuotas que yo emito, que yo doy, y aparte el tipo de tarjeta. Vieron que cuando uno va normalmente a comprar algo, te dice, bueno, si la hacen 3 cuotas sin interés, si la hacen 6 cuotas con interés del 10%, del 15% y demás. Incluso lo que hacen, por ejemplo, el Mercado Libre, es que ustedes pueden poner ahí, bueno, yo quiero que me pague dentro de 10 días. Ah, bueno, si yo espero 10 días voy a tener un porcentaje. Si yo espero 18 días, en lugar de tenerla dentro de 10 días, 18 días la plata, por supuesto que el porcentaje que va a ser mayor, o sea que yo voy a cobrar menos plata. Siempre va a tener esa relación.
Mayor cantidad de cuotas, menos plata que voy a estar cobrando como negocio. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado en el caso de que uno tiene un comercio, porque ¿qué pasa? Entramos en la vorágine, en la locura de decir, bueno, quiero vender, 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 y no tienen en cuenta de que hay todo costos ocultos en las transacciones comerciales, como en las cuotas. Yo te puedo vender en 6 cuotas, pero esa plata que yo voy a recibir, ¿me va a servir para cubrir el costo de compra de ese producto o los costos fijos que yo tuve para venderte eso? Porque el precio de venta lo definen ustedes, ¿no? Hago de cuenta. Yo compro una coca a 80 pesos. Yo a la coca la vendo a 100 pesos. ¿Sí? Y digo que la coca lo pueden comprar hasta en 6 cuotas. Bueno, esos 20 pesos, entre los 80 y los 100 pesos, más la luz y todos los otros costos que yo tenga, ¿no? Hágame cuenta que los 80 pesos que me sale la coca, más la luz y pagar sueldo y demás, la coca en realidad me sale 90 pesos. Los 100 pesos los que yo vendo en 6 cuotas, menos los 90 pesos. ¿Cuánto me sale a mí? ¿Cuánto me cobra a mí la tarjeta de crédito por no pagarme en 6 meses, sino pagarme en 10 días? Porque es un costo súper alto que tengo, ¿no? Y yo como empresa voy a necesitar, como comercio voy a necesitar plata. Entonces hay que estar atento. Si yo te lo doy en 6 cuotas, bueno, ¿cuánto le incremento el valor? ¿Cuánto va a salir más cara esa coca para yo poder cubrir no solamente los costos fijos, sino cubrir el costo que me va a estar cobrando a mí la tarjeta de crédito por adelantarme esa plata? El segundo caso es el caso de las promociones. Y acá me detengo un poquito más. Las promociones son acuerdos que tiene el comerciante con el banco. Entonces, ¿qué dicen? Pero piensen así. El comerciante con el banco directamente, ¿no? No son como, por ejemplo, día de ensueño. Y les voy a explicar por qué no es como día de ensueño. En el caso de las promociones, yo digo, bueno, si vienen a mi comercio y me pagan con tarjeta nativa, o bueno, con tarjeta naranja, yo les voy a hacer un descuento del 20%. Pero ¿qué pasó? Previamente yo fui, hablé con la tarjeta naranja y le dije, ¿saben qué? Yo tengo en esta época del año muchísimas ventas, quiero vender, pero puedo poner como prioridad que la venta sea con tarjeta naranja. ¿Qué pasa? El que tiene naranja, si vos decís, ¿sabes qué? Mira, esto que te sale 100 pesos, no te va a salir 100 pesos, te va a salir 80 pesos porque tenés un 20% de descuento, y con tarjeta nativa te sale 100 pesos, si vos tenés las dos, vas a ir con naranja. Por supuesto te sale menos. ¿Qué pasa? En este tipo de acuerdos entre el banco que emite o aquella casa que emite la tarjeta y el comercio, lo que hacen es decir, bueno, el descuento para Bruno va a ser 20%, yo como comerciante voy a cubrir un 15% y vos vas a cubrir un 5%. Yo voy a cubrir un 10% y vos vas a cubrir un 5% y hacemos un descuento del 15%. ¿Por qué les digo que esto no es como día de ensueño o experiencia soñada que tenemos en Catamarca? La totalidad, en el caso de esas promociones, la totalidad directamente no es un descuento que hace la empresa, sino que es un reintegro que hace el banco. Varios de ustedes tienen que haber comprado en algún momento con días de ensueño o experiencias soñadas y verán que no es que al precio de lista le hacen un descuento, sino que en la primer cuota, cuando ustedes van a pagar, el banco absorbe ese monto que tenían a favor de ustedes y le hace una devolución. Vieron que ustedes en días de ensueño no pagan las cuotas tal cual está y después divide, por ejemplo, si hacen en 6 cuotas y tenía un descuento de 1.000 pesos, de 600 pesos, que bueno, la primera cuota pagan 500 pesos, la segunda 500, no, sino que la primera cuota absorbe ese crédito y puede ser que la primera cuota no paguen, puede ser que la primera cuota pague menos y la segunda en adelante pague más. ¿Alguien compró alguna vez con esa tarjeta? ¿Nadie compró con día de ensueño? ¿O va y compra y no se fija el resumen? Saben que existe día del sueño. Ahí directamente
es un acuerdo que hay entre gobierno y Banco Nación, que dice, nosotros queremos fomentar la compra, ¿sí? Y por ejemplo, en las últimas semanas del mes, el 50%, con topes, ¿no? Porque yo voy, por ejemplo, a la carnicería, compro con tarjeta de crédito 7.500 y en lugar de pagar 7.500, paga 3.500, ¿no? Les doy un ejemplo. El tope es ese, 7.000 pesos. ¿Qué pasa? Ese acuerdo no es entre el comerciante y la tarjeta, la casa que emite, sino que es entre gobierno y el banco. Entonces yo como comerciante solamente vendo. No es que a mí voy a tener un costo por esa promoción, no, el costo que yo voy a tener es el costo por tener mayor cantidad de cuotas en el caso que le den más cuotas. Pero la experiencia soñada está claro. Por ejemplo, en alojamiento es hasta un 20%, en 10.000 pesos, en 6 cuotas, digamos, tenemos que, comerciante, amoldarnos a esas características. Y el tercer punto, en realidad vendría a ser el cuarto costo que yo tengo, va a ser los impuestos. En este caso, los impuestos siempre me va a cobrar IVA y puede hacer retención de lo que se denomina ingresos brutos o también puede tener percepciones. Ahora vamos a ver esos casos. Costo por cuotas. Tenemos el cliente A compra 100 pesos en 2 cuotas. El cliente B compra 100 pesos en 6 cuotas. Entonces, lo primero que hago a esos 100 pesos, a los 100 pesos yo le voy a descontar el arancel que le dije que ya cobró la tarjeta. Entonces, esos 100 pesos, hay un 2,15% que ya le voy a descontar. Ya le voy a cobrar 100. Bueno, luego, ¿cuál es el segundo paso? La tarjeta dice, bueno, ya desconté el arancel que siempre voy a cobrar, ahora voy a descontar. ¿Se pagó en pocas cuotas o en muchas cuotas? Y como les dije, esto va a estar relacionado a la cantidad de cuotas. A mayor cuotas, mayor va a ser el costo. Más grande va a ser el porcentaje que a mí me van a sacar de ese dinero. Entonces, el cliente A y el cliente B pagó los 100 pesos en 2 cuotas y los 100 pesos en 6 cuotas, siempre se le va a restar el 2,15%, que es un arancel que se impone sobre cualquier transacción con tarjeta de crédito, débito o la tarjeta que fuese. Entonces, el segundo descuento que yo voy a tener va a ser por las cuotas. ¿De qué va a depender? De la cantidad de cuotas y de la tarjeta. Seguramente, cuando yo contraté y dije, bueno, sí, yo voy a vender con tarjeta naranja, elegí cuál va a ser el plan que voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero vender con tarjeta naranja y quiero que toda la plata la tenga, o sea, esas 6 cuotas, no espero que me la digo todos los meses, sino que me la descuenten en 2 semanas, va a ser un costo. Si quiero que me la descuenten en 48 horas, va a ser otro costo. Entonces ya hay 2 cositas que estoy perdiendo. De los 100 pesos voy a estar perdiendo el porcentaje del arancel, que es un costo, el 2,15%, y por otro lado voy a perder por vender en cuotas. A mayor cuota voy a perder más plata. ¿Qué puede hacer el vendedor? Es decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me van a cobrar, por ejemplo, un 3% o un 2% por venderte en cuotas. Por eso es que cuando vos vas a un kiosco te dice, o un negocio te dicen, a tantas cuotas se le incrementa un porcentaje. Si yo sé que la tarjeta a mí me está cobrando por vender en 3 cuotas un 10%, no me voy a hacer cargo yo del 10%. A Ramonita le voy a decir, bueno, Ramonita, ¿usted quiere hacer la compra en 3 cuotas? Le sale un 10% más caro. Entonces, ¿qué hago? Ya no lo absorbo yo, no me hago cargo yo de ese costo, sino que por lo menos ese costo lo voy a trasladar a la persona que lo compra. Eso es por cuota. El otro ejemplo que tenemos es el costo por promociones. Es el tercer tipo de costo que tengo.
Supongamos que el comercio da un 20% de descuento con la tarjeta del Banco A, los días jueves. Vamos en cuenta que sea el Banco Río los días jueves. Este 20% fue acordado con el Banco Río y el acuerdo con el banco, y en el acuerdo el banco se compromete a enviar a todos sus clientes que tiene la promoción en tal comercio el 20%. Ahora, ¿qué pasa? El comerciante se hace cargo de un 15% y el banco se hace cargo de un 5%. ¿Cómo sería este caso? Va un cliente con la tarjeta de ese banco, del Banco Río, el día jueves, por ejemplo, a BEA, que sea un comercio habilitado, y realiza una compra por 100 pesos. Entonces, al comercio, ¿qué se lo va a descontar? Lo primero que le descuento es lo que siempre se le descuenta, que es el arancel. Y después le voy a descontar un 15%. Ustedes piensan que están del lado del comercio, ¿no? Sí, si Bruno viene a comprar con la tarjeta del banco, Río, el día jueves, en BEA, él cuando vaya a comprar algo va a tener un 20% de descuento, pero yo, como BEA, como supermercado BEA, esos 100 pesos que me compró Brunito, le voy a pagar 2,15% de arancel, o sea que de 100 pesos yo voy a tener menos plata, y después a eso, saldo que me quedó, va a haber un 15% del cual yo me voy a hacer cargo. Porque quiero vender más, porque necesito incrementar mis ventas. Ese es el tercer tipo de costo que tengo oculto dentro de la tarjeta de crédito. Y vamos al cuarto costo. Esto es un costo impositivo, ¿sí? Acá solamente nos vamos a centrar en el costo que tenemos por, o sea, a mí lo que me descuentan en IVA por utilizar la tarjeta, por vender con tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Las tarjetas Nativa, Visa, Mastercard, American Express, Naranja, Centrocal, la que ustedes quieran, todas las tarjetas, tienen que cobrar a los comercios adheridos para usar esas tarjetas un porcentaje sobre el IVA. Ahora bien, ¿qué porcentaje sobre el IVA? Acá hay dos porcentajes, y es un poquito complicado. Vieron que yo les dije que el primero que me cobra es un arancel. Es el primer costo. El segundo que a mí me cobran es por cantidad de cuotas. ¿Sí? El tercero que a mí me cobran es por promociones que yo puedo tener con las entidades que emiten las tarjetas. El cuarto costo, que es el IVA, va a estar relacionado a los primeros. ¿Por qué? De una venta de 100 pesos que yo pago con la tarjeta de crédito, con promoción, piensen que no estamos hablando de cuotas, ¿qué pasa? La casa que emite la tarjeta me va a descontar por el arancel el 2,15. Y de ese 2,15 me va a cobrar el 21% del IVA. O sea que a mí ya me descontó 2,15 pesos de los 100 pesos, que fue el primer costo, y sobre este 2,15 yo tengo que aplicarle un 21% de IVA. Y le voy a estar cobrando, me van a estar cobrando 0,49 centavos. Mientras que, en el caso de la promoción, yo decía que me iba a hacer cargo de un 15%. De los 100 pesos, yo me iba a hacer cargo de un 15%. Entonces, de los 15 pesos que a mí van a descontar por promoción, le tienen que calcular el 10,5. ¿Qué pasa? En IVA tenemos tres tipos de alícuotas. La más común, que es el 21%, la alícuota del 10,5 y la alícuota del 27. En estos casos, en los costeos de las tarjetas de crédito, las únicas dos alícuotas que entran en juego va a ser la del 21 y la del 10,5. El arancel va a calcular el 21%, y en el caso de la promoción y de las cuotas, se va a calcular un 10,5. Entonces, recapitulando porque hablamos de números. Yo voy a vender 100 pesos con tarjeta de crédito. Esos 100 pesos, en el caso del ejemplo, me van a cobrar 2,15%. El 2,15% de 100 pesos son 2,15 pesos.
ese 2,15% va a estar restado. O sea, vamos a tener 100 menos 2,15. Les hago el cálculo acá. Ustedes van a cobrar 100 pesos, que es la venta, menos el primer costo, que es el arancel, el 2,15%. 2,15 pesos. 2,15 centavos. Si yo vendo con promoción, y les dije que en el caso yo me hacía cargo del 15% y el banco del 5%, voy a tener que restar 15 pesos más. Menos 15 pesos. A esos 15 pesos que yo me hago cargo como comerciante, le tengo que aplicar el 10,5% del IVA. Entonces va a ser 1,57. Le tengo que aplicar el 21% del IVA del arancel, o sea, sobre el 2,15, esto 2,15, le voy a aplicar un 21%, va a salir 0,49. Hasta ahí yo les digo, sin tener en cuenta cuotas, vendiendo en una sola cuota, dando promoción y utilizando, bueno, cualquier tarjeta, en lugar de cobrar 100 pesos, yo voy a estar cobrando 80 pesos con 79 centavos. ¿Ven cómo de un monto que yo considero, bueno, sí, voy a vender 100 pesos, buenísimo, lo voy a vender con tarjeta de crédito porque eso va a incrementar mi venta y todo lo que yo puedo armar? Hay un montón de costos ocultos que tengo que estar muy atento. Estos son porcentajes y no viene al caso que recuerden los porcentajes, pero sí viene al caso que sepan que si yo vendo algo con tarjeta de crédito, tengo 4 tipos de costos. Y esto le voy a consultar en el evaluativo del jueves. Yo tengo 4 costos. O sea que yo no cobro 100 pesos. Voy a cobrar los 100 menos todo ese descuento que me va a hacer la casa. Entonces voy a tener 100 pesos o el monto que fuese menos un arancel, que es un porcentaje. Si yo lanzo en cuotas, la cantidad de cuotas es otro porcentaje. Si yo armo una promoción, es otro porcentaje. Por otro lado, voy a tener un monto del IVA. O sea que en el ejemplo inicial yo le dije que compraba una coca a 80 pesos. La vendía en 6 cuotas a 100 pesos. Y a mí la tarjeta de crédito me va a estar depositando en mi cuenta, haciéndome una transferencia de 80 pesos con 79 centavos. Hasta ahí, yo que gané, solo 79 centavos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estos costos el momento que estemos trabajando en un comercio y que nos consulten o que podamos decirle, o seamos emprendedores, al dueño decirle, bueno, pará, vos querés vender, pero no vendas a toda costa. Sí, puedes vender con Mercado Pago, por ejemplo, puedes vender con tarjeta de crédito, puedes vender con tarjeta de débito, pero pará y hace un cálculo, tomate tu tiempo, sentate y decís, bueno, yo vendo en tantas cuotas. ¿Cuánto voy a incrementar para que lo pague el consumidor? Porque ¿qué pasa? Si yo no incremento, por ejemplo, un 10% a vender en 3 cuotas o en 6 cuotas, ¿qué pasa? Ese financiamiento después yo lo voy a estar cubriendo. Ya no voy a alcanzar ni siquiera a poder comprar de nuevo la coca para venderla, por el hecho de que por vender, sin considerar estos puntos súper importantes y que no es tan común que lo tengamos en cuenta, no puede el día de mañana ir a comprar coca. Y si no puedo comprar coca, ¿cómo voy a abastecer para volver a vender coca? Y está súper complicado. Entonces, en la clase de hoy, quiero que se lleven estos temas. Vimos documentos que son negociables, que son cheque y son pagaré. Es un punto. Y por otro lado, vimos cuáles son los costos que tienen las tarjetas de crédito, que son 4 costos. Esto me interesa que se lleven de la clase de hoy. Las tarjetas de crédito, débito y cualquier tarjeta tienen 4 costos encubiertos. Un porcentaje que me van a descontar por el uso en sí de la tarjeta, fuese cual fuese.
En el caso que yo venda en cuotas, voy a tener otro descuento. Y en el caso que yo tenga promociones, voy a tener otro descuento y el impuesto. Si yo vendo sin promoción y sin tarjeta, voy a tener que pagar sí o sí un porcentaje sobre el uso de esa tarjeta y el IVA sobre ese porcentaje, el impuesto. O sea que de cajón, sí o sí, a mi precio de venta voy a tener que incrementarle un porcentaje porque si no, no voy a llegar a cubrir costos. Esto es algo que está súper importante. Eso vimos en la clase de hoy. Y en las clases pasadas estuvimos viendo documentos no negociables, vimos facturas, de eso también van a tener otras preguntas, sobre los tipos de facturación, y tienen las tres presentaciones de las 3 clases, donde pueden sacar y también tienen el manual de clase. ¿Alguna consulta sobre el día de hoy? ¿Los compliqué con los números? No, profe. Profe, dentro de todo se entendió. ¿Sí? Bueno, me alegro que se haya entendido porque ese tema de número es bastante complicado. Pero como les digo siempre, no me importa que sepan números, no es la idea. No es la idea de que se vayan de acá con un porcentaje o se vayan de acá con una cantidad de días, porque todo se va modificando. El tema es que ustedes sepan siempre de que se tienen que parar en un negocio y que tienen que decir, bueno, existen estos costos, existe algo que se llama costo, existe algo que se llama precio de venta y siempre tenemos que velar por el comercio. Porque es donde ustedes trabajan, donde ustedes trabajan o bien es de ustedes. Es todo el esfuerzo que ustedes tuvieron. Y muchas veces por vender no definimos bien precios y de nuevo por vender como fuese, por ejemplo con tarjeta de crédito, sin saber que existen otros costos, podemos meter la pata y podemos tener que cerrar el negocio, ¿sí? Bueno, el día entonces jueves a la tarde o viernes, les voy a cargar el evaluativo y van a tener hasta el sábado a las 10 de la noche para realizar el evaluativo. ¿Sí? Bueno, profe. Voy a cargar el video la presentación también. Muchas gracias por entrar a la clase. Y ya es el último esfuerzo. Solo queda una semana y media, digamos, solo quedan 3 clases. Y listo. Si todo sale bien, van a recibir ustedes el certificado y los pagos y demás. Gracias por haber llevado ya la última etapa. Cuídense mucho. Cuídense mucho, Ramonita. Gracias, profe. Igualmente para usted. Muchas gracias, señora. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, Cami. Que estés muy bien. Cuídate.